¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué discutimos tanto? Nietzsche sugirió que la obsesión por el debate podría ser el mayor signo de debilidad que existe. Sorprendente, ¿verdad? Después de todo, vivimos en un mundo donde argumentar parece ser el pináculo de la inteligencia. Pero, ¿y si es solo una fachada, una máscara para la inseguridad disfrazada de racionalidad? Ahora piensa en la última vez que tuviste una discusión. Tal vez fue para probar un punto o defender algo en lo que creías. Al final, ¿valió la pena? ¿O fue como gritar al viento, esperando que cambiara de dirección? Nietzsche nos desafía a despojar las apariencias y enfrentar una pregunta provocativa. ¿La verdadera fuerza se encuentra en el debate o en aquellos que no lo necesitan? Hoy, vamos a deconstruir la lógica que sustenta tanto la sociedad moderna como nuestras luchas personales. No será cómodo, pero podría ser revelador. Sócrates creía que la razón era la lámpara que iluminaba la oscuridad de la ignorancia. Para él, vivir sin examinar la propia vida era como navegar sin brújula, perdido en un mar de incertidumbres. Es una idea poderosa, pero también peligrosa. Al colocar la razón en el centro de todo, nos dejó un legado complejo, la compulsión de justificar incluso lo que no necesita justificación. Piensa en algo simple, como tomar una decisión basada en el instinto. ¿Alguna vez te ha gustado alguien y simplemente sabías en tu interior que no necesitabas una razón? Pero entonces la razón aparece, como un invitado no invitado preguntando, ¿por qué te gusta esta persona? ¿Son la elección correcta? Lo mismo sucede con las decisiones laborales o los momentos de riesgo. A veces un empresario siente que debe invertir en algo. Incluso sin tener todos los números en mano. Confían en lo que sienten, no en lo que pueden probar. Para Sócrates, esto sería casi un pecado. La razón, cuando se usa sabiamente, es como un cuchillo afilado. Corta a través de la confusión, separando verdades de mentiras. Pero también puede herirnos. Imagina a alguien que sobreanaliza cada pequeño detalle antes de actuar, prisionero de sus propias dudas. Las decisiones simples se convierten en un laberinto de justificaciones. Lo que debía ser una herramienta se convierte en una carga. Pascal dijo una vez, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Nos recuerda que no todo lo importante puede ser explicado. La intuición, los sentimientos, lo que llamamos instinto, estos juegan un papel vital en la vida. Sin embargo, vivimos en una sociedad tan socrática que cuando no podemos explicar algo, nos sentimos perdidos, o peor, culpables. Sócrates nos dio una forma de pensar. Pero, ¿se ha convertido también en un tirano sobre nuestras acciones? ¿Cuántas veces te has contenido de hacer algo porque no podías justificarlo? ¿Y realmente necesitamos justificar todo? Hay momentos en que pensar demasiado es el peor enemigo de la acción. Las culturas antiguas, como las tribus cazadoras-recolectoras, no tenían el lujo de pasar horas debatiendo qué hacer. Si el instinto decía correr, cazar o luchar, eso es lo que hacían. Para ellos, la supervivencia estaba en manos del cuerpo y el impulso, no de la mente y la duda. Hoy esto puede parecer primitivo, pero ¿somos realmente tan diferentes? Considera a un jugador de fútbol tomando una decisión en una fracción de segundo. No calcula ángulos ni analiza cada posibilidad. Siente un toque rápido, un tiro preciso, y el gol sucede no porque lo pensó, sino porque confió en lo que su cuerpo sabía hacer. Al igual que un animal salvaje no justifica su fuerza, simplemente actúa. Nietzsche vio esto como una verdad fundamental. Para él, un león no se pregunta si debe cazar. No escribe tratados sobre moralidad ni busca la aprobación de sus pares. Simplemente es. Esta fuerza, nacida del instinto, es natural y quizás incluso superior a la lógica. En contraste, vivimos en una época donde todo exige una explicación. Actuamos como si el valor de nuestras acciones dependiera de la validación de otros o de alguna regla invisible. Pero, ¿y si algunas de nuestras mejores decisiones provienen de lo que no podemos explicar? Piensa en un momento cuando sentiste el camino correcto a tomar. Tal vez fue durante una entrevista de trabajo, en una relación, o incluso en un momento de peligro. El instinto habló más fuerte y actuaste antes de pensar, y funcionó. No todo lo que importa puede ser explicado. No todo lo explicado importa. Esta frase captura bien el dilema. En nuestra búsqueda por justificar cada paso, perdemos contacto con algo más visceral, más puro. Nuestra intuición. El poder del instinto no pide permiso. Simplemente existe, listo para ser usado. La verdadera pregunta es, ¿estamos listos para confiar en lo que sentimos sin la necesidad de justificar cada elección?
Algunas personas creen que el debate es una forma de mostrar inteligencia y fuerza. Pero Nietzsche lo veía diferente. Para él, el debate era a menudo el arma de los resentidos, una forma de compensar la falta de poder con palabras afiladas usadas no para construir, sino para atacar. Mira a tu alrededor. Las redes sociales son el ejemplo perfecto. ¿Cuántas veces ves discusiones interminables sobre política, moralidad, o incluso temas triviales? ¿Y cuántas de esas discusiones realmente cambian algo? La mayoría de las veces, son solo personas tratando de ganar a través de la lógica, porque en el fondo, carecen de otra forma de afirmarse. El resentimiento se revela en estos momentos como un combustible invisible. La frustración de carecer del poder para actuar se convierte en un deseo de convencer, de atacar, de ser escuchado. Nietzsche llamó a esto la moralidad de los esclavos. Notó un patrón en las acciones de los más débiles. En lugar de enfrentar directamente lo que los oprime, crean valores y narrativas para justificar su posición. Es como un pájaro atrapado en una jaula, tratando de abrir la puerta con su pico, no por malicia, sino por desesperación. Y el debate, en estos casos, se convierte en la jaula misma. Esto no significa que el debate sea siempre malo. Pero vale la pena preguntarse, ¿por qué estamos debatiendo? ¿Es para intercambiar ideas o para reafirmar nuestro lugar en el mundo? Piensa en esa discusión en línea en la que te mantuviste durante horas, sabiendo desde el principio que nadie cambiaría de opinión. ¿Valió la pena? ¿O fue como caminar en círculos, agotándote sin llegar a ninguna parte? La verdad es que el debate puede ser liberador, pero también puede ser un signo de debilidad. Cuando argumentamos obsesivamente, no solo estamos defendiendo ideas. Estamos tratando de llenar el vacío dejado por una falta de acción. Y esta es la pregunta que Nietzsche nos obliga a enfrentar. ¿Argumentamos porque creemos o porque no podemos actuar? La filosofía a menudo es vista como el pináculo de la sabiduría. Pero Nietzsche, con su lente crítica, nos presenta un desafío incómodo. ¿El cuestionamiento excesivo nos acerca a la verdad? ¿O nos paraliza? Para él, la búsqueda de justificaciones externas puede convertirse en una prisión, un síntoma de debilidad, no de fuerza. Considera el fenómeno moderno de pensar demasiado. Es cuando analizas tanto una situación que en lugar de ganar claridad, te vuelves aún más confundido y paralizado. ¿Cuántas veces has retrasado una decisión importante porque estabas tratando de predecir cada posible resultado? Es como tratar de cruzar un río, pero pasar tanto tiempo estudiando las corrientes que cuando finalmente saltas, la oportunidad se ha ido. Nietzsche vio algo similar en la filosofía. La reflexión excesiva puede crear una especie de parálisis, donde pensar se vuelve más importante que actuar. La procrastinación es un ejemplo práctico de esto. Tienes una tarea importante, pero en lugar de comenzar, pasas horas elaborando el plan perfecto, buscando el mejor enfoque o esperando el momento ideal. Al final, nada sucede. Mientras piensas, el mundo a tu alrededor sigue moviéndose. Schopenhauer, a quien Nietzsche admiraba y criticaba, ofrece un contrapunto interesante. Para Schopenhauer, la voluntad era la fuerza motriz de la vida, pero también la fuente de todo sufrimiento. La diferencia es que Nietzsche rechazó la resignación. Él creía en la acción, en superar búsquedas interminables, cuestionando. Mientras te preguntas si deberías actuar, el mundo ya ha cambiado. Esta frase captura la urgencia de su crítica. Esto no significa que Nietzsche descartara el pensamiento filosófico. Por el contrario, vio valor en la reflexión, pero solo cuando conducía a una transformación real. Para él, la sabiduría debería ser una herramienta, no una excusa para evitar la vida. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Quizás es hora de preguntarnos, ¿estamos pensando para vivir o viviendo para pensar? Porque al final, la filosofía que importa es la que nos impulsa hacia adelante, no la que nos mantiene atrapados en la inercia. El Übermensch, o superhombre, es uno de los conceptos más desafiantes de Nietzsche. No es solo una figura de fuerza física, sino alguien que trasciende las limitaciones impuestas por los valores heredados. El Übermensch no busca justificaciones externas. Crea sus propios valores y vive con una confianza que viene desde dentro. Imagina un árbol creciendo solo en un vasto campo. No tiene sombra que lo proteja. Pero tampoco tiene competidores por su luz. Sus raíces crecen profundas porque confía únicamente en sí mismo. Esta es la esencia del Übermensch, ser autosuficiente y encontrar fuerza en el instinto propio sin necesitar validación o apoyo. Hoy, el Übermensch aparece en muchas formas.
Piensa en empresarios que crean negocios revolucionarios, o artistas que toman riesgos audaces con trabajo no convencional. Estos individuos desafían el status quo y no temen fallar porque sus acciones no dependen de la aprobación de nadie. Representan un retorno a la confianza instintiva, esa fuerza que no puede ser explicada pero se siente profundamente. Sin embargo, vivir como un Ubermensch no es fácil. Se necesita coraje para abandonar los valores que heredamos de la sociedad, las tradiciones, o incluso las personas que nos criaron. Siempre es más fácil seguir un camino bien transitado que crear nuevos. La pregunta de Nietzsche es, ¿estamos dispuestos a enfrentar esta soledad creativa? El Ubermensch, por lo tanto, es una metáfora del potencial de la humanidad para vivir más allá de las convenciones. No pregunta si está bien o mal. Decide. La brújula que lo guía es una que él mismo crea, apuntando a una dirección que solo él entiende. Pero en el mundo actual, ¿podemos realmente liberarnos de la necesidad de justificar nuestras acciones y crear nuestros propios valores? ¿O seguimos buscando aprobación en todo lo que hacemos? La filosofía, en su esencia, debería ayudarnos a entender el mundo. Sin embargo, en algún punto, comenzó a dictar reglas sobre cómo vivir. Nietzsche creía que este cambio ocurrió cuando las ideas abstractas se convirtieron en verdades universales, encerrando los instintos naturales en rígidos dilemas éticos. ¿El resultado? Una moralidad que nos hace dudar incluso de lo que debería ser más simple, actuar en alineación con nuestra naturaleza. Piensa en una decisión impulsiva que resultó ser la mejor elección. Tal vez aceptaste una invitación inesperada que cambió tu vida, o tomaste una decisión rápida durante una crisis. A pesar del resultado positivo, ¿cuántas veces sentiste una punzada de culpa? ¿O te preguntaste, ¿era lo correcto? Ahí es donde la moralidad moderna, moldeada por la filosofía, se convierte en una carga. Nos enseña a desconfiar de nuestros instintos, tratándolos como algo que debe ser corregido en lugar de confiar en ellos. Nietzsche vio al cristianismo como uno de los principales impulsores de esta transformación. Al elevar el sacrificio y la negación de los deseos, creía que la moralidad cristiana moldeó una visión del mundo donde incluso las acciones más espontáneas necesitaban justificación. Comer, amar, luchar, decidir, todo se volvió sujeto a análisis bajo la lente de un código moral correcto. ¿Pero esto nos ha hecho más felices o solo más inseguros? Considera cómo los dilemas éticos modernos nos afectan. Nos sentimos culpables por gastar dinero en cosas que nos traen alegría, por decir no a algo que no queremos, o incluso por priorizarnos en situaciones que demandan sacrificio. Es como si la vida natural e instintiva hubiera sido secuestrada por un tribunal invisible que evalúa cada uno de nuestros movimientos. La moralidad moderna nos hace dudar de lo que debería venir naturalmente. Esta frase resume la crítica de Nietzsche. En lugar de vivir como somos, creamos versiones de nosotros mismos que se ajustan a estándares externos. ¿Pero qué ganamos realmente con esto? Tal vez es hora de preguntarnos, ¿estamos viviendo de acuerdo a nuestros instintos o solo siguiendo las reglas que nos enseñaron? La idea de justicia a menudo se presenta como algo noble, universal e imparcial. Pero Nietzsche lo veía diferente. Para él, la justicia es a menudo solo una creación de los poderosos para mantener el control, o de los débiles para limitar a los que son fuertes. Raramente es neutral. El famoso diálogo Melio descrito por Tucídides ilustra bien esta idea. Durante la guerra entre Atenas y Esparta, los atenienses confrontaron a la pequeña isla de Melos, exigiendo su sumisión. La gente de Melos apeló a la justicia, pero los atenienses fueron contundentes. Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Esta frase revela una verdad incómoda. En la práctica, la justicia a menudo es dictada por aquellos con poder. Ahora trae esto al presente. Piensa en las decisiones tomadas por las grandes potencias en conflictos internacionales. ¿Quién define lo que es justo? En disputas armadas o desacuerdos económicos, la mayoría de las veces son aquellos con el mayor poder militar o influencia política. En tales casos, la justicia es moldeada por los intereses de aquellos que tienen la fuerza para imponer su voluntad. Pero no necesitamos mirar tan lejos. Observa más de cerca las situaciones cotidianas. ¿Has notado cómo, en argumentos comunes, la justicia es a menudo una excusa para imponer la propia visión del mundo? Alguien podría argumentar que está buscando lo que es correcto, pero en realidad solo está defendiendo lo que más le beneficia. La justicia, en este caso, se convierte en una herramienta para enmascarar intenciones más egoístas. Nietzsche nos desafía a preguntarnos, ¿es la justicia realmente una idea universal?
¿O estamos siempre limitados por una moralidad creada por aquellos en el poder? Además, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar esta moralidad como inevitable? Vivimos en una era donde casi todo está sujeto a debate. Los foros de redes sociales y los paneles de discusión nos dan infinitas oportunidades para compartir opiniones, cuestionar ideas y defender posiciones. A primera vista, esto parece un progreso intelectual. Pero Nietzsche podría estar en desacuerdo. Para él, este exceso de palabras podría ser más un signo de declive cultural que de fuerza. Piensa en los debates polarizados que ves cada día en Twitter u otras plataformas. A menudo comienzan con objetivos elevados. Resolver problemas importantes, buscar justicia, defender valores. ¿Pero qué queda al final? Comentarios acalorados, egos lastimados y casi ninguna solución práctica. Es como un fuego consumiendo toda la madera a su alrededor, pero produciendo poca luz para iluminar el camino. Nietzsche veía el debate constante como una forma de distracción. Para él, una sociedad obsesionada con las discusiones desperdicia su energía en palabras vacías en lugar de canalizarla en acción. Esto es lo que él llamaba resentimiento, atacar verbalmente debido a una incapacidad para transformar el mundo de manera concreta. Esto no significa que el debate no tenga valor. Pero hay una diferencia entre debatir para crear algo nuevo y debatir meramente para reafirmar lo que ya pensamos. El problema es que muy a menudo argumentamos más para sentirnos relevantes que para cambiar verdaderamente algo. Entonces la pregunta es, ¿estamos debatiendo porque somos intelectualmente fuertes, o estamos tratando de llenar un vacío? Nietzsche nos desafía a mirarnos en el espejo y preguntarnos si todo este exceso de diálogo es en realidad una forma de evitar la responsabilidad de actuar. Después de todo, ¿cuál es el punto de una filosofía que nunca abandona la página? Para Nietzsche, vivir más allá del bien y del mal no significaba negar los conceptos de correcto e incorrecto, sino rechazar la necesidad de buscar validación externa para nuestras elecciones. Él veía la moralidad tradicional como una restricción, algo que mantenía a la humanidad atada a justificaciones que a menudo eran más convenientes para la sociedad que para el individuo. Piensa en cómo incluso las pequeñas decisiones son juzgadas por estándares externos. Comprar algo caro para ti mismo podría ser etiquetado como egoísta. Priorizar tu propio tiempo sobre aceptar una invitación podría parecer insensible. Nietzsche propuso lo contrario. Una vida guiada por la fuerza interior, donde no necesitamos permiso para ser quienes somos. Este ethos se manifiesta en acciones que priorizan la autenticidad sobre la aceptación. Imagina a alguien que decide cambiar radicalmente su carrera porque siente que está en el camino equivocado. A pesar de las miradas críticas o consejos de mantener la estabilidad, sigue adelante. Es una elección que no requiere justificaciones para otros, solo para sí mismo. Nietzsche nos desafía a abandonar la necesidad de explicar cada paso que damos. La ética, sugiere, es como un camino moldeado por la propia fuerza y convicción, no por lo que otros esperan. Él creía que la verdadera libertad radica en liberarse de esta dependencia de la aprobación y crear un código que sea genuinamente propio. Entonces el desafío es simple y directo. ¿Quién decide qué es bueno y qué es malo en tu vida? Esa es la esencia de una ética sin justificación. La invitación de Nietzsche para que tomemos el control de nuestras elecciones sin inclinarnos ante expectativas externas económicas. Nietzsche no rechazó la razón, pero tampoco la elevó como suprema. Para él, la verdadera fuerza yacía en superar la tiranía de la lógica sin descartarla, encontrando un equilibrio entre la claridad racional y el poder instintivo. Este equilibrio es lo que nos permite actuar con coraje y autenticidad, sin estar paralizados por la duda o impulsados por impulsos ciegos. Imagina a alguien caminando sobre una cuerda floja. El instinto los mantiene en movimiento, mientras que la razón los ayuda a ajustar su equilibrio con cada paso. Confiar demasiado en la lógica y se detienen y caen. Confiar solo en el impulso y pierden el control. La vida funciona de manera similar. Necesitamos tanto la razón como el instinto, pero en la medida correcta. Considera a un empresario iniciando un negocio. El instinto lo impulsa, lo hace creer en su visión, incluso sin garantías. Pero la razón lo ayuda a planificar, establecer metas y evitar riesgos innecesarios. Sin instinto, podría nunca comenzar. Sin razón, probablemente fracasaría. Esta integración es lo que Nietzsche visualizó como la trascendencia de la lógica, no negándola, sino poniéndola al servicio de una vida más plena. El problema es que a menudo nos inclinamos demasiado en una dirección. Algunos viven únicamente por la razón, analizando cada detalle pero nunca haciendo un movimiento.
Otros siguen solo sus impulsos, actuando sin reflexión y terminando en situaciones difíciles. Nietzsche nos invita a integrar estas fuerzas, a unir la mente pensante con el cuerpo que siente. ¿Podemos combinar el poder de nuestros instintos con la claridad de la razón sin sacrificar nuestra fuerza interior? Esta pregunta resume el desafío que enfrentamos cada día. Porque al final, la trascendencia que Nietzsche propone no se trata de rechazar una parte de nosotros mismos, sino de integrar lo que es más poderoso dentro de nosotros. Si todo lo que hemos discutido hasta ahora ha causado un poco de incomodidad, quizás esa sea una buena señal. Nietzsche creía que el crecimiento viene precisamente de desafiar lo que se siente cómodo, de cuestionar lo que aceptamos sin pensar. ¿Pero ahora qué? ¿A dónde nos llevan estas reflexiones? Piensa en la última vez que tomaste una decisión sin explicársela a nadie, ni siquiera a ti mismo. Pudo haber sido algo simple, como elegir una ruta diferente a casa, o algo más grande, como dar un paso hacia lo que realmente te importa. ¿Liberador? ¿No? Ese es el tipo de fuerza que Nietzsche defendía. Acción que surge desde dentro, sin miedo a juicios o justificaciones. Es fascinante cómo estas ideas nos dejan inquietos. Quizás ya estés pensando en cómo aplicarlas a tu vida. Y ahí es donde comienza la verdadera conversación. No en lo que Nietzsche dijo, sino en lo que harás con ello. Después de todo, toda esta discusión sobre razón, instinto y fuerza se reduce a una única pregunta. ¿Quién está a cargo de tus elecciones? Mientras reflexionas sobre esto, recuerda que la fuerza que Nietzsche propone no es para otros, es para ti. No necesita justificación, no necesita convencer a nadie. Solo actúa. Porque el mundo siempre tendrá expectativas, pero eres tú quien decide qué hacer con ellas. ¿Y ahora, qué sigue? Solo tú puedes responder eso. Gracias por ver este vídeo y si te gustó, no olvides dar me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. Nos vemos la próxima vez.